Mi nombre es Rafael Caro Quintero. Para el mundo, para los gringos con sus trajes y sus rostros sin sol, para el gobierno de mi propio país que hoy me persigue como si yo fuera la encarnación de todos sus pecados. Soy el príncipe. O como les gusta decir en sus titulares para vender periódicos, el narco de narcos. Me han convertido en una caricatura, en el villano de una película mal escrita. Me pintaron como el cerebro maligno, el arquitecto de la primera gran federación del narcotráfico en México, el Cártel de Guadalajara, una especie de imperio del mal surgido del polvo de Sinaloa, un monstruo sanguinario con gustos de nuevo rico, el ranchero ignorante que se volvió tan poderoso que regaba sus plantíos de marihuana con agua mineral Perrier, y que tuvo la osadía de desafiar al imperio más grande de la tierra. Se han escrito bibliotecas enteras sobre mí. Se han filmado series de televisión donde actores guapos intentan imitar mi acento. Y se han compuesto corridos que retumban en cantinas desde Culiacán hasta Chicago, contando mi leyenda. Pero hoy, desde este escondite que es a la vez mi tumba y mi último refugio, donde el tiempo no pasa sino que se pudre, les digo que todo eso, o casi todo, es una puta mentira. La mentira más grande que les han contado no es sobre las toneladas de mota que crucé por la frontera, ni sobre los hombres que cayeron bajo el fuego de mis muchachos, ni sobre los millones de dólares que dicen que enterré en el desierto. La mentira más grande, la que sostiene todo el circo, es que yo era el jefe. La verdad, una verdad que quema la garganta como un trago de mezcal barato, una que es tan simple y tan terrible que nadie quiere creerla, es que el gobierno mexicano nunca luchó contra nosotros. El gobierno era nuestro socio mayoritario, el dueño silencioso del casino. Y yo, Rafael Caro Quintero, el príncipe de la leyenda. No era más que el croupier más carismático y visible de la mesa principal. La cara sonriente que todos miraban. El que repartía las cartas y recogía las apuestas. Mientras los verdaderos dueños del negocio, los señores de traje y apellido de abolengo, se llevaban las ganancias más grandes por la puerta de servicio, sin mancharse jamás las manos. Creen que me atraparon por el asunto de la gente de la DEA. Creen que el imperio americano se enfureció tanto que movió cielo, mar y tierra para encontrar a un simple ranchero de Badiraguato. ¡Qué ingenuos son! ¡Qué hermoso cuento de hadas se han creído! A mí no me atraparon, a mí me entregaron. Fui el chivo expiatorio perfecto, la ofrenda de sangre que el sistema necesitaba sacrificar en el altar de la diplomacia para calmar a sus amos del norte y poder seguir operando en las sombras, sin mi rostro ya demasiado famoso, demasiado arrogante, salpicado en todos los periódicos del mundo. Me usaron como a una yegua de cría. Me exprimieron hasta la última gota de ganancia y audacia. Y cuando la atención sobre mí se volvió un riesgo para ellos, cuando mi fama empezó a hacerle sombra, me tiraron a los lobos. Pero los lobos, con toda su hambre, no se dan cuenta de que este viejo león, aunque herido y cansado, todavía tiene colmillos. Y antes de que el silencio definitivo me reclame, antes de que me convierta en un simple nombre en un expediente olvidado, voy a contarles cómo funciona el verdadero poder. No el poder de las armas y los gritos, que es efímero y ruidoso, sino el poder real, el que susurra en los pasillos de los pinos, el que se decide en comidas privadas, en clubes exclusivos, el poder que decide qué vidas valen y cuáles no. Les contaré quiénes son los verdaderos patrones, los que nunca pisan la sierra, los que no saben distinguir una AK-47 de una escopeta de caza, pero que con una sola llamada telefónica pueden desatar un infierno o firmar una paz. Son los que visten de Hermenegildo Segna,
los que educaron a sus hijos en Suiza y hablan de patriotismo con la boca llena, mientras venden el país pedazo a pedazo al mejor postor. Esto que van a escuchar no es una disculpa. El arrepentimiento es un lujo para los hombres que tienen un alma que salvar. Y yo vendí la mía hace mucho tiempo, por un plato de poder que resultó estar envenenado. Esto es una confesión. La última y única verdad de un hombre que lo tuvo todo y que al final, en la soledad de una celda, comprendió que nunca fue dueño ni de su propia vida. Nací y crecí en La Noria, Badiraguato, Sinaloa. Si nunca han estado ahí, en el corazón del Triángulo Dorado, déjenme que se lo pinte. Imaginen el polvo, no como algo que se limpia, sino como un elemento más del aire, como el calor o la luz. Un polvo fino, rojizo, que lo cubre todo. Es el principio y el fin de la vida. Se te mete en los ojos al nacer, en la garganta con el primer llanto, en los pulmones con cada respiro, en el alma con cada desilusión. Naces cubierto de polvo y sabes que un día te van a enterrar en él, y que el mismo viento que te vio llegar será el que esparza tu recuerdo. Mi padre, Manuel, era un hombre bueno, lo que significa que era un hombre roto, un campesino de manos como cortezas de árbol y la espalda permanentemente curvada, como si cargara sobre ella el peso de todas las cosechas fallidas. Se deslomaba de sol a sol, persiguiendo unas nubes que nunca llegaban, por un puñado de pesos que se esfumaban antes de llegar a casa. Apenas suficientes para comprar un saco de frijoles y algo de manteca. Lo vi envejecer una década en cada año de sequía. Vi su mirada, antes brillante, volverse opaca y perderse en un horizonte que no prometía nada más que más trabajo, más sudor y más miseria. Mi madre, Hermelinda, era una santa con las manos agrietadas y el corazón remendado. Su vida era un milagro diario de estirar el dinero y la comida, de convertir 1 kilo de maíz en tortillas para 12 hijos. La vi llorar en silencio en la cocina, de noche, cuando creía que nadie la veía, no por tristeza, sino por puro agotamiento. La escuela era una broma cruel. Una choza de adobe con un techo de lámina que era un horno en verano y una coladera en invierno. El maestro, un pobre diablo exiliado de la ciudad. Venía cuando le daba la gana o cuando tenía para el camión, y nos enseñaba a leer con libros viejos que hablaban de héroes de la patria, de una república de leyes y oportunidades, de un México que a nosotros, a los olvidados de la sierra, nos había dado la espalda desde el día en que nacimos. Aprendí más de la vida real viendo cómo el sol calcinaba nuestras siembras de maíz, cómo las plagas se comían el trabajo de meses en una sola noche. Aprendí que la honradez y el trabajo duro eran el camino más seguro hacia una tumba anónima. ¿Qué futuro me esperaba? ¿Seguir los pasos de mi padre? ¿Arrastrarme por la tierra para que el cacique del pueblo, ese gordo cabrón que vivía en la única casa con agua corriente, se hiciera más rico con mi sudor? No, joder. Yo no nací para ser buey. Yo veía a los otros, a los que bajaban de la sierra en sus Ford Lobo nuevecitas, con el estéreo a todo volumen tocando corridos de hombres valientes. Llevaban cadenas de oro que brillaban bajo el sol, botas de piel de avestruz y pistolas fajadas al cinto. No eran más listos que yo, ni más fuertes, pero habían entendido algo fundamental que mi padre, en su bondad, nunca quiso aceptar. La tierra, esta tierra roja y bendita, da para mucho más que maíz y frijol. La tierra, si la sabes trabajar, si la entiendes y la respetas, te da la hierba. La sin semilla. El oro verde. Empecé con una parcelita miserable, allá arriba en el cerro, escondida entre los barrancos.
La cuidaba como si fuera mi único hijo. Aprendí a escondidas los secretos de la siembra, del riego por goteo para no desperdiciar agua, del momento exacto de la cosecha para que la goma fuera de la mejor calidad. La primera vez que vendí un fardo, que sentí en mis manos un rollo de billetes tan grueso que apenas podía cerrarlas, más dinero del que mi padre había ganado en 10 años de romperse el lomo, supe que había encontrado mi camino. Al principio, se lo juro a Dios, no fue por avaricia, fue por rabia, fue por dignidad. Fue por el deseo ardiente de que mi madre no tuviera que remendar la misma ropa una y otra vez. Por el coraje de ver a mis hermanas con la mirada hambrienta. El dinero no era el fin, era la herramienta. Lo que yo buscaba era el poder. El poder de decir no más. No más humillaciones, no más hambre, no más olvido. Empecé a crecer. De una parcela pasé a 10. Compré más tierras. Le pagué a la gente del pueblo el triple de lo que ganaban con el cacique. Contraté jornaleros, luego pistoleros para cuidar las cosechas de los ladrones y de los soldados que subían de vez en cuando a buscar su mordida. Los otros narcos de la vieja guardia, los que controlaban la zona, eran brutos, pistoleros sin visión. Su negocio era la violencia. El mío era la agricultura a gran escala. Yo pensaba como un empresario. Organicé la producción, implementé sistemas de riego, mejoré la calidad de la semilla, establecí rutas de transporte seguras. Me asocié con Miguel Ángel Félix Gallardo, que tenía la visión y los contactos en la política, y con Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto, un viejo lobo de mar que conocía todos los secretos del negocio. Éramos jóvenes, ambiciosos, y no teníamos miedo a nada. Vimos que el futuro no estaba en venderle a los gringos unos cuantos kilos, sino en crear una industria, una federación que controlara todo el proceso, desde la siembra hasta la distribución en las calles de Los Ángeles. No éramos simples traficantes, éramos exportadores, empresarios de la agricultura. Estábamos, a nuestra manera, impulsando la economía de una región olvidada por Dios y por el gobierno, satisfaciendo una demanda que los mismos gringos, con su apetito insaciable y su doble moral, habían creado. Me volví más duro, sí, no lo niego. Cuando alguien intentaba traicionarme o robarme, no había segundas oportunidades. La sierra no perdona la debilidad. El que duda, muere. Pero también fui justo. Le pagaba bien a mi gente, cuidaba de sus familias si algo les pasaba. Si un niño del pueblo se enfermaba, yo pagaba el doctor. Si la escuela necesitaba un techo nuevo, yo lo ponía. Me convertí en una especie de leyenda local. Un Robin Hood con un cuerno de chivo al hombro. El patrón que daba trabajo y respetaba. Pero al que más valía, no hacer enojar. Y entonces, los grandes, los de la Ciudad de México, los que no traficaban con hierba, sino con el polvo blanco de Colombia y ya tenían contactos en las más altas esferas, se fijaron en mí. Vieron que no era un simple ranchero con suerte. Vieron que tenía cerebro, que sabía organizar. Y me llamaron, me invitaron a la mesa de los mayores. Y fue ahí, en esas reuniones clandestinas en suites de hoteles de lujo de la capital, oliendo a perfume caro y a traición, donde descubrí que mi verdadero ascenso apenas comenzaba, y que las balas y la marihuana eran solo la parte más pequeña y paradójicamente más limpia de un juego inmensamente más grande, más sucio y más peligroso de lo que jamás había imaginado. El día que entendí cómo funcionaba el mundo de verdad, el velo se cayó de mis ojos y sentí una mezcla de vértigo y revelación. Dejé de ser un narco poderoso para convertirme, a sabiendas,
en una pieza de un engranaje mucho mayor. Y esa epifanía no me llegó en medio de un tiroteo en un callejón polvoriento, ni cerrando un trato millonario por varias toneladas de mota en un rancho escondido. Me llegó en la suite presidencial del Hotel Presidente Chapultepec, en la Ciudad de México, con un vaso de coñac Remy Martin Louis XIII en la mano. Un líquido que costaba más que la casa de adobe donde nací. Frente a mí, cómodamente sentado en un sillón de piel, no estaba un narco rival ni un comprador gringo. Era un general de división del ejército mexicano, con su uniforme de gala impecablemente planchado, sus medallas brillando bajo la luz tenue y una sonrisa en los labios que nunca, ni por un segundo, le llegó a los ojos. Había sido convocado a esa reunión por los amigos de arriba, un término vago y ominoso que había empezado a escuchar con frecuencia. Al principio, mi instinto de animal de la sierra me gritó que era una trampa. Llevé a 20 de mis mejores hombres, armados hasta los dientes con cuernos de chivo y R-15, y los dejé estratégicamente distribuidos en el lobby y los pasillos, listos para desatar el infierno a la primera señal. Pero el general, un hombre de unos 60 años, con el pelo cano y la piel curtida por un sol muy distinto al de Sinaloa, estaba solo, completamente desarmado. Con un gesto de la mano, me indicó que me sentara y él mismo me sirvió la copa. «Señor Caro», dijo con una voz grave y educada, «he oído mucho de usted. A usted se le respeta en la sierra por su palabra y en la capital por su inteligencia, no por sus pistoleros. Guarde a sus muchachos, no los va a necesitar. Aquí estamos entre hombres de negocios para hablar del gran negocio, el que de verdad importa, el negocio de gobernar este país». Y entonces, con la calma de un profesor de historia, empezó a hablar. Me explicó, como si me revelara el secreto mejor guardado, que México necesitaba estabilidad. Que las guerras entre las diferentes plazas, los tiroteos a plena luz del día, los cuerpos colgados de los puentes, asustaban la inversión extranjera. Daban una imagen de país bananero y, lo peor de todo, ponían al presidente en turno bajo una presión insoportable por parte de los gringos. Y que ellos, el gobierno, la estructura, el sistema, como lo llamó con una familiaridad escalofriante, no podían ni querían erradicar el narcotráfico. Era, en sus propias y cínicas palabras, una parte fundamental y no declarada del Producto Interno Bruto, un lubricante social y económico indispensable. Lo que querían no era acabar con el negocio, sino racionalizarlo. Administrarlo como si fuera Pemex o la Comisión Federal de Electricidad. Querían un solo interlocutor, una organización fuerte, centralizada y disciplinada, que pagara puntualmente su cuota de protección, mantuviera la paz en las calles y siguiera las reglas del juego que ellos dictaban. «Ustedes», dijo, señalándome con un puro cubano que acababa de encender. «Usted, Félix Gallardo, Fonseca Carrillo. Ustedes son la opción ideal. Tienen visión. Piensan como empresarios, no como simples bandidos de pueblo. Y nosotros podemos ayudarles a ser los únicos». La propuesta era tan simple como brutalmente clara. A cambio de una cuota mensual, una cifra con tantos ceros que al principio creí haber oído mal, nos darían todo, absolutamente todo. Rutas completas, desde la frontera sur hasta la norte, protegidas por convoyes de la Policía Federal de Caminos. Pitazos, con días de antelación sobre cualquier operativo de la DEA o del ejército que se planeara contra nosotros. Liberación inmediata de cualquiera de nuestros hombres importantes que cayera preso por error. Y lo más valioso, el uso de la fuerza del Estado para eliminar a nuestros competidores.
Cada vez que el ejército o los federales desmantelaran un laboratorio o abatieran a un capo rival. En la televisión dirían que era un gran golpe en la lucha contra el crimen organizado. La realidad sería que el sistema simplemente estaba limpiando el mercado para sus socios preferentes. Básicamente, nos estaban ofreciendo el monopolio del narcotráfico en México, con el sello de aprobación y la protección armada del mismo Estado que, de cara al público, juraba combatirlo. Recuerdo otro encuentro que me abrió los ojos aún más. Fue meses después, en un restaurante de Polanco tan exclusivo y discreto que no tenía ni letrero en la puerta. La cita era con un subsecretario de Gobernación, un hombrecito gris, de lentes gruesos y voz susurrante, que parecía un contador aburrido pero que tenía más poder en su meñique que un batallón completo. Mientras comíamos un filete que se deshacía en la boca y bebíamos un vino francés carísimo, me explicó la otra mitad de la ecuación, la parte política. Rafael, me dijo con una familiaridad que me heló la sangre, tuteándome como si fuéramos amigos de toda la vida. Las campañas políticas son muy caras. Los gobernadores, los senadores, los diputados, todos necesitan un apoyo extraordinario para llegar. Y una vez que llegan, tienen compromisos que cumplir. El dinero que ustedes generan, esa marea de efectivo que no saben ni dónde meter, una vez lavado y bien invertido a través de nuestras redes, es el aceite que mantiene funcionando la delicada maquinaria de la democracia mexicana. En ese momento me di cuenta de que no éramos criminales para ellos, en el sentido tradicional. Éramos sus financieros no oficiales, su caja chica multimillonaria e inagotable. Con nuestro dinero se financiaban campañas electorales, se compraban lealtades de líderes sindicales, se pagaban los votos en las zonas rurales, se compraban a los jueces y magistrados que garantizaban la impunidad, se pagaba la lealtad de los comandantes de policía y de zona militar. Y ellos, a cambio, nos dejaban trabajar, nos daban el paraguas de la protección. Éramos las dos caras de la misma y corrupta moneda. Ellos eran el poder legítimo, el que sale en la foto con la banda presidencial. Nosotros éramos el poder fáctico, el que opera en las sombras. Y juntos, en una simbiosis perfecta y monstruosa, controlábamos el país. El sistema era una obra maestra de la hipocresía, una telaraña invisible pero irrompible de complicidades, que se extendía desde el policía de crucero, que recibía su mordida semanal, para no ver pasar un convoy de camionetas cargadas, hasta el mismísimo secretario de Estado, que recibía un maletín con $500,000 para autorizar el permiso de construcción de un hotel en Cancún, que, en realidad, era una de nuestras gigantescas lavanderías de dinero. Nosotros poníamos los muertos, la sangre, el riesgo, la mala fama. Ellos se quedaban con la parte del león, con el poder político y con la conciencia limpia. Porque en sus discursos ante las cámaras hablaban de combatirnos con toda la fuerza de la ley hasta el último aliento. La hipocresía era tan vasta, tan descarada, que me provocaba una especie de admiración perversa. Había creado un monstruo, sí, el Cártel de Guadalajara, la Federación, pero el verdadero monstruo, el que se alimentaba de nosotros y de la sangre de todo el país, era el sistema. Y yo, ingenuo de mí, en mi arrogancia de ranchero que se había hecho a sí mismo, creía que era su socio, cuando en realidad solo era su empleado mejor pagado y, sobre todo, el más desechable. Durante años, viví en la cima de una montaña hecha de dinero y cadáveres, creyendo ciegamente que era el arquitecto de mi propio destino. La Federación era nuestra obra maestra. Miguel Ángel era el cerebro diplomático, el que negociaba con los colombianos y los políticos de alto nivel. Neto
era el estratega, el viejo sabio que conocía los ritmos de la calle y del gobierno. Y yo era el corazón, el motor, el líder carismático que inspiraba lealtad en nuestros hombres y terror en nuestros enemigos. Nuestro imperio se extendía desde los campos Esmeralda de la Sierra de Sinaloa hasta las calles nevadas de cocaína de Los Ángeles y Chicago. Los políticos venían a mí, no yo a ellos. Los generales del ejército me saludaban con un respeto que no le mostraban ni al secretario de la Defensa. Los comandantes de la Judicial Federal me rendían pleitesía y mi nombre, Rafa, el Príncipe, era susurrado con una mezcla de miedo y reverencia en cada rincón del país. Era más que un rey, era un mito viviente. Pero todo rey, por muy poderoso que se crea, tiene a alguien por encima. Un poder que no necesita corona ni trono visible para gobernar. Yo conocí al verdadero poder, al verdadero patrón de patrones. No en un rancho polvoriento, ni en una balacera infernal, sino en la quietud casi quirúrgica de una oficina en el último piso de un rascacielos de cristal y acero en plena Avenida Reforma. Él no usaba botas de piel exótica ni sombrero tejano. Vestía un traje italiano de Brioni, que seguramente costaba lo que un coche de lujo. Hablaba un español perfecto, sin acento norteño, pulido en los mejores colegios de jesuitas y con un ligero matiz de quien ha estudiado posgrados en Harvard o Yale. En su escritorio de caoba no había armas, sino 3 teléfonos, una terminal de Bloomberg mostrando los vaivenes de las bolsas de Tokio y Nueva York, y mapas geopolíticos del continente. Le llamaban simplemente el licenciado. Nadie que yo conociera sabía su verdadero nombre, o más bien, tenía tantos que ninguno era el real. No era un narco. No era un político en activo. No era militar ni policía. Era algo infinitamente más peligroso y permanente. Era un miembro por derecho de sangre de una de esas familias que han sido las verdaderas dueñas de México desde los tiempos del virreinato. Familias cuyo poder no se mide en sexenios, sino en generaciones. Su riqueza y su influencia eran tan antiguas y vastas que el gobierno en turno era simplemente el gerente temporal de sus intereses. La primera vez que me mandó llamar, a través de uno de sus intermediarios, fui con la arrogancia de quien se siente intocable, el dueño del juego. Pensé que quería renegociar el porcentaje, pedir una tajada más grande del pastel. Qué estúpido y provinciano fui. El licenciado me recibió con una cortesía gélida, casi clínica, y me ofreció un whisky Macallan que, según dijo con una media sonrisa, tenía más años que yo. Me hizo sentar en un sillón frente a su inmenso ventanal, con toda la monstruosa y caótica Ciudad de México extendida a nuestros pies como una maqueta. Rafael, comenzó sin rodeos, con una voz suave que sin embargo parecía llenar toda la habitación. ¿Usted de verdad cree que este negocio, nuestro negocio, se trata de vender droga a los gringos? Me reí, una risa de ranchero, sonora y un poco fuera de lugar en aquel ambiente solemne. Pues ¿de qué más se va a tratar, licenciado? Es lo que mejor sabemos hacer. Su sonrisa se ensanchó, pero siguió sin tocar sus ojos. Era la sonrisa condescendiente de un adulto explicando algo evidente a un niño particularmente lento. La droga, mi estimado Rafael, es solo el vehículo. Es la materia prima, el producto crudo. Es como el petróleo para este país. El verdadero negocio, el juego grande, no es vender la gasolina en la bomba. Es controlar la energía que mueve al mundo. El dinero que ustedes generan, esos miles de millones de dólares en efectivo, son un problema logístico, ¿no es así? Es dinero sucio, pesado, imposible de usar a gran escala sin llamar la atención. Nosotros, y ese nosotros, plural,
No se refería a su familia, sino a una red internacional de poder que yo apenas podía vislumbrar. Lo transformamos. Lo convertimos en poder real, en influencia tangible. Con una calma aterradora, me explicó que el dinero del narco no solo financiaba campañas en México. Con ese dinero se habían comprado bancos enteros en las Islas Caimán, empresas de construcción que obtenían los contratos más jugosos del gobierno federal, cadenas hoteleras en los principales destinos turísticos, y hasta medios de comunicación que moldeaban la opinión pública. Me reveló que una parte de nuestras ganancias se usaba, a través de la CIA con la que él tenía línea directa, para desestabilizar gobiernos de izquierda en Centroamérica que no eran afines a los intereses de sus socios en Washington. Nuestro dinero sucio financiaba a los contras en Nicaragua. El narcotráfico, para el licenciado y su gente, no era un fin en sí mismo. Era la herramienta de financiación clandestina más eficiente, rápida y desregulada del planeta para llevar a cabo su agenda de poder global. Fue entonces, mirando las luces de la ciudad allá abajo, cuando lo comprendí en toda su brutal magnitud. Yo no era su socio. Yo era su capataz, el gerente de la mina. Mi trabajo era bajar al socavón, mancharme las manos de tierra y sangre, lidiar con los trabajadores revoltosos, con la violencia, con la policía corrupta y extraer el mineral en bruto. Y una vez que el mineral estaba fuera, él y su gente lo refinaban en sus laboratorios financieros y lo convertían en las joyas que adornaban los cuellos de la élite mundial. Yo era el rostro público del mal, el hombre del sombrero, la excusa perfecta. Mientras la atención de la DEA, de la prensa y del público estuviera sobre Rafael Caro Quintero, el ranchero violento y multimillonario, nadie miraría hacia las torres de cristal donde se tomaban las verdaderas decisiones. Yo era su escudo humano, su pararrayos. El día que la tormenta eléctrica fuera demasiado fuerte, el rayo me caería a mí, y ellos seguirían secos y seguros en sus oficinas con aire acondicionado, leyendo mi obituario en el Wall Street Journal. Salí de esa reunión sintiéndome desnudo, despojado de toda mi soberbia. Todo el poder que creía tener, toda la riqueza, los cientos de hombres a mi mando, los corridos que cantaban mi nombre. Todo era una ilusión, un espejismo. Era un peón muy bien pagado en un tablero de ajedrez tan inmenso que ni siquiera podía ver sus límites. Y lo peor de todo, lo que me quitó el sueño esa noche, fue la certeza de que ya era demasiado tarde para retirarme del juego. El sistema no permite renuncias ni jubilaciones. Una vez que estás dentro, una vez que sabes lo que yo sabía, solo hay dos salidas posibles: la cárcel o la tumba. Y la elección de cuál te toca nunca es tuya. Mi caída, como la de los héroes de las tragedias griegas que leía en la cárcel, comenzó por un acto de soberbia, de hibris, un error de cálculo monumental que incendió el mundo. El secuestro, la tortura y el asesinato del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena. Fue un error garrafal, una estupidez de proporciones bíblicas. No voy a negarlo ni a justificarlo. Mis hombres, calentados por el alcohol y la arrogancia, se pasaron de la raya. La situación, que debía ser un simple levantón para sacar la información, se salió de control y terminó en una salvajada innecesaria. En nuestro mundo, la violencia era el lenguaje cotidiano, la herramienta para resolver disputas. El problema no fue el muerto en sí. Habíamos dejado un reguero de muertos por todo el país, y al sistema nunca le importó. El problema fue de quién era el muerto. No habíamos matado a un policía judicial mexicano corrupto o a un soplón de barrio. Habíamos tocado, torturado
y asesinado a un ciudadano americano, a un agente federal de los Estados Unidos. Habíamos abofeteado al tío Sam en su propia cara, y el imperio, como un dios antiguo y vengativo, no perdona esas ofensas. La reacción de Washington fue apocalíptica. Cerraron la frontera, crearon un caos económico. La presión sobre el gobierno mexicano fue brutal, una humillación pública a nivel internacional. De la noche a la mañana, nuestros socios del sistema dejaron de contestar el teléfono. Los números que antes me comunicaban directamente con oficinas en Los Pinos o en el campo militar número 1, de repente estaban fuera de servicio. Los generales que meses antes escoltaban nuestros convoyes, ahora salían en la televisión dirigiendo personalmente los operativos para cazarnos. Los políticos que nos habían pedido dinero a manos llenas para sus campañas, ahora se rasgaban las vestiduras en el Congreso exigiendo nuestra cabeza en una pica. De repente, de ser los socios silenciosos y eficientes, nos convertimos en los enemigos públicos número 1. Los monstruos que avergonzaban a la nación. Toda la formidable maquinaria del Estado que nos había protegido y aupado se volvió en nuestra contra con una ferocidad inaudita, porque necesitaban demostrarle a sus amos gringos que estaban limpiando la casa. El licenciado me lo advirtió en una última y única llamada telefónica. Su voz fría y distante, como la de un cirujano a punto de amputar un miembro gangrenado. Rafael, te has convertido en un problema muy grande y muy ruidoso. Eres demasiado visible, demasiado famoso, demasiado folclórico. Tu nombre está en la boca del presidente de los Estados Unidos. El sistema necesita un sacrificio, una ofrenda de paz para calmar a la bestia del norte. Alguien tiene que pagar por esto, para que todo pueda volver a la normalidad. Y ese alguien, lamentablemente para ti, eres tú. Ha sido un placer hacer negocios. Y colgó. Fue la traición más pura y más dolorosa. No la traición de un rival que te dispara de frente, sino la de tus propios creadores. La del padre que entrega a su hijo para salvarse a sí mismo. Me cazaron como a un animal por toda la República. Tuve que huir, esconderme en la sierra, moverme cada noche. Perdí mis ranchos, mis casas de lujo en Guadalajara, mis aviones privados. Mi imperio, que parecía indestructible, se desmoronó en cuestión de semanas, como un castillo de arena golpeado por la marea. Mis hombres, los que no cayeron presos o acribillados en los enfrentamientos, se dispersaron como cucarachas cuando se enciende la luz. Algunos se vendieron al gobierno por un poco de clemencia. Otros se unieron a los carteles rivales que vieron su oportunidad. Me quedé solo, con un puñado de leales, los únicos que no me abandonaron. Huí a Costa Rica en un avión privado, con una maleta llena de dólares y la ilusa esperanza de poder desaparecer, de empezar de nuevo en otro lugar. Pero el sistema tiene tentáculos muy largos y una memoria prodigiosa. La información sobre mi paradero, la ubicación exacta de la quinta donde me escondía con mi novia, era un dato que solo conocían 3 personas en el mundo. Alguien de mi círculo más íntimo, alguien en quien confiaba mi vida, me vendió. El operativo de captura fue una farsa mediática perfectamente orquestada. Me exhibieron ante las cámaras del mundo como un trofeo de casa mayor, golpeado, despeinado, con la mirada perdida, para que el gobierno mexicano pudiera presumir ante Washington que la justicia, aunque lenta, al final funcionaba. Y mientras a mí me encerraban en una celda de máxima seguridad para que me pudriera durante 27 largos años, el negocio, el verdadero negocio, continuó sin interrupciones. Cambiaron los nombres, las caras, las rutas. El cártel de Guadalajara, nuestra gran federación, se desmembró
y de sus cenizas, como estaba planeado, nacieron los carteles que dominarían la siguiente era. El de Tijuana, en manos de los Arellano Félix, el de Juárez, con Amado Carrillo, y el de Sinaloa, con mi antiguo protegido, un joven ambicioso llamado Joaquín Guzmán. Mis antiguos lugartenientes tomaron mi lugar, se repartieron mis plazas y siguieron pagando puntualmente sus cuotas al sistema, tal vez incluso más altas ahora, para demostrar su nueva lealtad. El licenciado y su gente siguieron en sus oficinas de la Avenida Reforma, moviendo los hilos, contando su dinero, ahora más seguros que nunca, porque habían demostrado una lección fundamental a todos los que vinieran después. Nadie, absolutamente nadie, es indispensable. Yo fui la prueba viviente de esa regla. Me sacrificaron para salvar el engranaje. Y mientras yo pagaba por los pecados de todos, el verdadero monstruo, el sistema, no hizo más que fortalecerse, aprender de sus errores y volverse más sofisticado, más invisible y más terriblemente poderoso que nunca. Ahora estoy aquí. A veces en una celda húmeda que huele a desesperación y a orines. Otras, como ahora, en una casa de seguridad en algún lugar perdido de la sierra, donde el único sonido es el del viento aullando entre los pinos y el eco de mis propios pensamientos. Soy un fantasma, una leyenda que se niega a morir, un anacronismo en un mundo que ya no entiendo del todo. El gobierno de México y el de Estados Unidos, en uno de sus pocos acuerdos, ofrecen millones de dólares por mi cabeza. Como si capturar a un viejo de más de 70 años fuera a cambiar en algo el curso de esta guerra perdida. Qué espectáculo tan patético. Me persiguen a mí, al recuerdo de lo que fui, para que ustedes, la gente común que ve las noticias, crean que están ganando la guerra contra las drogas. Pero es la mentira final. No hay ninguna guerra. Nunca la hubo. Es un negocio redondo y global. Y como en todo buen negocio, los dueños, los de arriba, nunca pierden. ¿Qué gané yo en todo este tiempo? ¿Valió la pena? Tuve dinero para comprarme 10 vidas, pero nunca tuve un solo día de auténtica paz. Tuve poder para decidir sobre la vida y la muerte de cientos de hombres, pero no pude evitar que mi propia familia se rompiera en 1000 pedazos, que mis hijos crecieran viéndome como un extraño tras un cristal blindado. Tuve las mujeres más hermosas, las fiestas más salvajes, los lujos que la mayoría de la gente no puede ni soñar. Y hoy, ¿qué me queda? El sabor amargo del tequila barato en la garganta y los recuerdos que me asaltan en las largas noches de insomnio. Recuerdo el olor de la tierra mojada en Badiraguato después de la primera lluvia. Recuerdo la sonrisa de mi madre, una sonrisa que ya casi he olvidado. El día que le regalé su primera casa de ladrillo, con agua corriente y un jardín. Recuerdo la cara de mis hijos cuando eran pequeños y no sabían que su padre, el hombre que los levantaba en brazos, era un monstruo para el resto del mundo. Perdí todo eso. Lo cambié por el poder, por el respeto que da el miedo, y al final, en el silencio aplastante de la soledad, descubrí que ese poder nunca fue mío. Fui una marioneta con hilos de oro, el tonto más vistoso del baile. El problema de este país no son los hombres como yo. Nosotros somos un síntoma. La fiebre, la pus que supura de una herida infectada que nadie quiere curar. Mientras exista la miseria y la desesperación en un lado de la frontera, y el apetito insaciable por la droga y la hipocresía puritana en el otro, siempre habrá un Rafael Caro Quintero. Siempre habrá un joven con hambre y con rabia dispuesto a tomar el riesgo. Porque la promesa de un año como rey vale más que una vida entera como buey.
los verdaderos criminales, los arquitectos del infierno, no son los que aprietan el gatillo o los que siembran la marihuana en la sierra. Los verdaderos criminales visten trajes caros, se sientan en los consejos de administración de los grandes bancos internacionales que lavan nuestro dinero. Firman leyes en el Congreso que ellos mismos son los primeros en violar. Y nos usan a nosotros, los narcos, como su ejército privado, su coartada perfecta y su chivo expiatorio cuando las cosas se ponen feas. Ellos son el verdadero cartel, el único que importa. Un cartel legal, global, intocable, con oficinas en la Ciudad de México, en Wall Street y en Washington. Me llaman Rafael Caro Quintero, el narco de narcos. Pero esa es la mentira que les contaron para que pudieran dormir tranquilos. Yo fui el rey de un tablero de ajedrez que no era mío. El rostro visible de un monstruo con 1000 cabezas que siguen gobernando el mundo desde las sombras. Y sus nombres jamás los escucharán en un noticiero. Porque ellos son los dueños de los noticieros.